Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Gracias por ver mis vídeos y por compartirlos. Yo sé que os gustan y que os están siendo de ánimo. Muchas gracias por ellos. Bueno, sigo contando esta historia impactante. Mi hijo ya tenía 6 meses y mi hija tenía 4 añitos. Y esto sucedió, un domingo, el Día de las Madres, que en Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo. Entonces habíamos quedado con la familia de mi marido, mi suegra y su familia, la tía de mi marido y su hija, y nosotros 4. Íbamos ahí a comer a un restaurante. Entonces mi marido llevaba música puesta de una cantante que se llama Jackie Velázquez. Y hay una canción de ella se titula Creer en ti, que no sé por qué, cuando yo la escucho, mis ojos se llenan de lágrimas y empiezo a llorar, tengo que limpiarme. Entonces la estábamos escuchando y salió esa canción. Efectivamente, mis ojos se llenaron de lágrimas y estaba llorando. Y en ese instante cojo para limpiarme, me estoy limpiando, cierro los ojos y veo delante mía en el capó un ángel sin cabeza, nada más que el torso, de la cintura para arriba, tiene como 2 alas y blanco, blanco, pero es un blanco que no existe en este mundo. Pero para entendernos, es el color blanco y era brillante y te daba paz y tranquilidad ese color, era, no sé, pero yo me callé y no dije nada. Entonces la canción seguía aún cantando porque dura 3 o 4 minutos. Y otra vez mis ojos estaban llenos de lágrimas. Cogí para limpiarme, me estoy limpiando los ojos y veo que sigue el ángel ahí. Y miro a mi marido y le digo, que estoy viendo un ángel aquí, enfrente mía. Dice, ¿y por qué estás viendo un ángel? Digo, "Y yo qué sé por qué estoy viendo un ángel". Digo, pero total, llegamos al restaurante, ya no hablamos más del ángel porque acabamos de llegar y a mí se me había olvidado ya ese tema y el asunto. No sé, sabía, pero a los 15 días aproximadamente de haber visto este ángel, sucedió algo. Era un lunes y yo me levanté con mucha alegría y con un presentimiento de que iba a venir alguien de España y que preparara mucha comida, que preparara comida y congelara. Y yo pensaba, ay, pues ¿quién va a venir de España? Porque mi familia no habían ido a verme, ni hermanos, ni primos, ni nadie. Mis padres no podían viajar porque eran enfermos y no los dejaban viajar. Así que no tenía ni idea, pero yo preparé comida. De hecho, hasta pasteles y todo, y los congelé. Me pasé todo el lunes cocinando. El miércoles teníamos que ir a recoger el coche de mi marido porque se le había estropeado y yo ya me había dejado la mesa puesta, la cena puesta para cuando llegáramos cenar y acostar a los niños. Y nos fuimos. Mi marido recogió su coche y él iba delante nuestra con su coche y yo iba atrás. Mi hija iba detrás mía en su sillita y mi hijo al lado. Os explico, yo no soy muy alta, entonces para acercarme al volante tenía que acercar bastante y mi hija, había un espacio bastante grande entre ella y yo, ¿sabes? Entre mi silla. Entonces íbamos así. Hubo un stop y nos paramos. Y después del stop continuamos. Yo iba muy despacito porque llevaba a los niños, entonces iba muy despacito. En ese instante, mi coche, en vez de ir recto, era como alguien que lo estaba empujando, así, de lado. Mi coche se puso de lado. Tardo más en contarlo que cómo pasó. Mi coche se puso de lado, había una señal de tráfico, la corté, se cortó la señal de tráfico, me subí a la acera y en la acera había un árbol tremendo, grande, muy grande. Y ahí el coche impactó de frente y en ese instante
cuando hubo ese choque de frente, mis últimas palabras fueron Jesus, Jesus, que es Jesucristo, Jesucristo. En ese instante me morí. Yo sentí como salía mi alma, mi espíritu, y se quedaba ahí afuera. Y escuchaba una voz tan preciosa, una voz que me daba paz, que me daba alegría, que me daba gozo, una voz indescriptible de lo bonita que era. Y esa voz me decía, ¿te vienes conmigo? Y yo decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y en ese momento volví a entrar en mi cuerpo. Mi marido dice que vio todo el accidente por el espejo retrovisor y entonces paró el coche enseguida, fue a donde nosotros estábamos. Eran puertas automáticas, pero al final consiguió abrirlas y llamó a la ambulancia. A mí me sacó del coche y me sentó en la acera, en un bordillo que había allí. Mi hija estaba echando sangre. Y una mujer se acercó a mí, me echó la mano sobre el hombro y me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Tu hija se ha cortado aquí, pero no pasa nada. Y tu niño, y yo me asomé así, y mi hijo estaba dormidito en la sillita. Dice, el niño está dormido, todo está bien, no pasa nada. En ese instante fueron muy rápida la ambulancia, cogieron a mi hija perdió la cabeza, la niña gritaba, mami, 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 y no había forma de callarla, ni tranquilizarla, ni nada. La metieron en la ambulancia y a mí mi marido fue a cogerme para meterme en la ambulancia y antes de subir a la ambulancia le digo a mi marido, espera, espera, mira, esa mujer, dale las gracias, que es que me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad. Y mi marido voltea la cabeza y dice, ¿qué mujer? Si no hay nadie, tú estás sola. Digo, no, no, si ahí hay una mujer. Dice, no, no, ahí no hay nadie, estás tú sola. Y cogió y me subió a la ambulancia. Mi hija estaba gritando, como os dije, los de la ambulancia me dijeron, señora, toque a su hija la mano, háblele para que reaccione y vuelva en sí. Y yo parecía que todo era una película, que a mí no me estaba pasando nada de eso. Yo hablaba con mi hija, pero no sé, era como, yo estoy viendo esa película. Entonces llegamos al hospital, inmediatamente cogieron a mi hija, se la llevaron por un lado, a mí me llevaron por otra. Como yo estaba echando sangre por la boca, los médicos pensaron que estaba reventada y de nuevo que iba a morir. Se lo dijeron a mi marido y me llevaron a hacer pruebas. En esto mi marido llamó a la iglesia, por favor, que le pidieran a Dios por nosotras, que estábamos muy graves. Enseguida se presentó los líderes de la iglesia, los pastores, allí al hospital, para pedirle a Dios por nosotras. Y cuando regresamos de las pruebas que teníamos, pues muchas gracias a Dios, yo no estaba reventada, sino que al impacto tan grave que tuve, porque el coche se hizo inservible, no valía. A ese impacto que tuve, para sujetarme, me había cortado aquí, el cinturón de seguridad me había cortado aquí, me había roto unas costillas y en el menisco me había dado con el pie y me había hecho daño, me había roto también el menisco. Y mi hija volvió en sí. Gracias a Dios, las oraciones fueron escuchadas y mi hija volvió en sí. Se tranquilizó y su mente volvió en sí. De hecho, fue la policía. Porque cuando hay un accidente así y hay sangre y una menor, la policía llegó a la misma vez que la ambulancia al hospital. Entonces yo puedo escribir lo que os he contado a vosotros. De hecho, la policía no se lo explica porque nos comentaron que esa señal, os recordáis que yo dije que corté una señal de tráfico. Realmente cuando tú cortas una señal de tráfico, esa señal cae encima del coche, es lo que nos dijo la policía, cae encima del coche y no hubiera aplastado a los tres, no hubiera aplastado.
pero la policía dijo que esa señal de tráfico era como que alguien la había cogido y la había arrojado al medio de la carretera. Estaba en medio de la carretera. Y que no se explica porque el coche pone que iba a muy poca velocidad y cómo yo había tenido ese impacto que el coche se había quedado inservible. Ellos no se lo explicaban. Los frenos estaban bien, se lo llevaron, lo estuvieron vigilando el coche, todo estaba bien, pero no saben lo que pasó. Yo tampoco me explico qué fue lo que pasó. De hecho, yo me quedé inmóvil de la cintura para arriba. Yo estaba inmóvil por el impacto que tenía. La iglesia me pusieron una mujer para que me ayudara por 3 semanas, porque me tenían que ayudar a comer, a moverme, a vestirme y todo, y sobre todo para cuidar a mis hijos, que el bebé tenía 6 meses y mi hija 4 añitos, necesitábamos ayuda. Yo recuerdo que cuando dormía por las noches me despertaba y yo decía, ¿pero qué ha pasado? Me podía haber muerto en ese instante. Yo me morí en ese instante. ¿Y quién soy yo para que Dios me diera una oportunidad de vivir? ¿Quién soy? Yo me hacía esa pregunta, pero Dios me la había dado. Sabía que en mi corazón estaban mis hijos, que eran muy pequeños. Y os digo que esa voz es tan increíble, que hoy día cuando lo recuerdo, yo quiero estar con esa voz, porque es felicidad, es gozo, es alegría. Te olvidas de los problemas, de todo, te olvidas de todo. ¿Y cómo lo puedo comparar? Pues imaginaros, ¿no? ¿Habéis estado alguna vez tan felices con algo o con alguien que queréis que se pare el tiempo? Es como, ¡ay, que se pare el tiempo, que no continúe! Porque lo estás pasando tan bien, tan bien. Bueno, pues el cielo es algo así. Es algo así, no va a haber tiempo, vas a estar tan feliz, tan contenta, vas a estar ¡ay! Es increíble. Entonces yo me acuerdo que decía, yo tengo que contar esto, yo se lo tengo que contar a mis padres, se lo tengo que contar a la gente, que Dios existe, que yo ya lo había visto en mi vida, pero esa voz audible de Dios yo quería compartirla y compartirla con el mundo, que Dios existe, Dios te ama. Y para ir al cielo solamente tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Porque Jesucristo vino a este mundo, Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por tus pecados y por los míos. Llevó tus enfermedades y mis enfermedades. Y al tercer día resucitó. Ha sido el único ser humano que se ha resucitado él solo, porque era Dios. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y un día Jesucristo va a venir a gobernar a este mundo. Pero pídele perdón a Jesucristo por tus pecados. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Jesucristo te ama y te ama mucho. No quiere que vayas al infierno. En la próxima os cuento más historias. Me pasaron más cosas, pero esta fue impactante porque yo sé que el día que yo deje este mundo, yo me voy a ir con Dios. Voy a estar con Dios en el cielo. Y ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Estar un día con Dios allí. Dios te ama. Hasta la próxima.